albigenses o los gitanos. Los retrasos eran muy incoherentes. Fueron, de hecho, excluidos hasta finales del siglo XVIII. Rechazados en muchas ciudades, obligados a vivir en aldeas reservadas. En las iglesias tenían una puerta especial más bajita. La tradición popular era más fuerte que la razón. Hubo un motín cuando un obispo quiso enterrar en tierra cristiana a un leproso. El mismo comportamiento actuaba contra las deformidades cuyo origen se ignoraba. Se decía anormal. Este rechazo de lo diferente es un fenómeno sociológico constante. La noción de salud y de enfermedad son inseparables de su contexto cultural. El número de leprosos debió ser considerable. Desde el momento en que un infeliz presentaba una afección cutánea desconocida, se le declaraba leproso. Pero la lepra no tuvo sobre la población una influencia parecida a la que tuvo en el folclore. Era más grave en el folclore que en la demografía. No hubo fases epidémicas. Poco a poco se vaciaron las leproserías. Hoy ha prácticamente desaparecido de muchos países, pero subsiste en Noruega. De hecho, es un noruego, Hansen, quien identificó su germen en 1873. Hoy se observa en estados endémicos en las zonas tropicales, subtropicales. El bacilio de Hansen, de la lepra, y el bacilio de Koch, de la tuberculosis, pertenecen a la familia de las microbacterias, tienen características antigénicas vecinas. Bajó la pareja peste-lepra, subió la pareja tuberculosis-sífilis en la época histórica siguiente. Siempre debe haber un grupo contra el cual se ejerce la ira de las masas. La tuberculosis o fticia fue espectacular. La lepra es un asunto medieval, tiende a desaparecer a partir del siglo XVI. La tuberculosis es considerada como enfermedad de países templados. Su siglo fue el XIX. Su mundo fue el romanticismo. Hipócrates la había identificado, Galeno la precisó. Adrede a los niños, a los adolescentes. Es una enfermedad discreta durante siglos y se empieza a hablar de ella en los siglos XVI y XVII. Acabó con una familia reinante, los Valois, la familia de los Valois. En los siglos XVIII y XIX se desarrolla la gran revolución industrial y la tuberculosis ocupa la delantera. La edad en que uno puede ser tuberculoso es la juventud, es decir, otra vez, amor y muerte. La literatura del siglo XIX nos dio la Dama de los Camelios y nos dio también Sopa. Entonces se creía que el mar curaba la tuberculosis, entonces iban al mar para ser curados. También tuvimos las hermanas Bronte, tuberculosas famosas. Esta enfermedad es parte del retraso de la civilización. Hasta el siglo XIX es una enfermedad para ricos, músicos, poetas. Luego viene la industrialización, la pobreza, la concentración urbana, entonces fue una catástrofe en todos los países europeos. Bueno, le paro un poco, vuelvo porque es la vacuna contra la hepatitis B. Entre las enfermedades muertas figura la viruela. Algunos rostros quedaron marcados de por vida. Elizabeth I de Inglaterra, el gran revolucionario francés Mirabeau. La viruela reinó. Hasta el siglo XIX ningún país pasó un año sin conocer una invasión de viruela. Fue la epidemia más mortífera que los europeos trajeron con ellos al Nuevo Mundo. En los siglos XII y XIII se estima el número de muertos que hizo en 1.000 millones. 1 sobre 7 enfermos moría. Y la modernidad, la novedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Es la prueba de que una enfermedad nueva puede surgir a pesar de todo el magnífico control y de la modernidad, de la limpieza y de la buena vida. En la primavera de 1981 aparece en los Estados Unidos. Sus víctimas eran unos jóvenes homosexuales.
En 82 se demostró que estaba ligada a una caída de las defensas inmunitarias. En 83 su causa fue identificada por el médico francés Luc Montagny en el Instituto Pasteur. La transmisión del virus se hace por el esperma o por la sangre. De ahí la existencia de grupos con riesgo, primero los homosexuales varones que practican la sodomía, luego los utilizadores de los tóxicos inyectados por vía intravenosa, luego los hemofílicos, las mujeres embarazadas infectadas por el virus, lo transmiten a sus hijos en la mitad de los casos. Más tarde la noción de grupo de riesgo se fue borrando y el contagio se volvió heterosexual. El SIDA se ha vuelto una enfermedad sexualmente transmisible y toda la población se ha vuelto grupo de riesgo. Contrariamente a las pandemias precedentes, el periodo de incubación del SIDA es crítico. Va de varios meses a 10 o 12 años. Durante todo este tiempo el individuo es contaminante, pero lo ignora. Las encuestas han mostrado que el virus ha sido importado a los Estados Unidos por unos prostitutos haitianos. Luego se expandió en todas partes. Hoy la zona que representa la mayor tasa de contaminación es África Central, de donde probablemente vino el virus. Ruanda es sin duda el país más contaminado del mundo, con 40% de la población de la capital Kigali contaminada. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, podemos estimar que el mundo tiene hoy cerca de 50 millones de seropositivos, con 5 a 8 millones que presentan un SIDA clínico. Ante esta enfermedad, nuestras sociedades han reencontrado actitudes de terror. Se consideró a los enfermos como justamente castigados, ya que estaban culpables de transgresiones sexuales y sociales. La enfermedad como castigo es un mito que data de la antigüedad más vieja. Las epidemias suponen un responsable extraño. El SIDA desató la xenofobia hacia los haitianos y los africanos. Se pensó en aislarlos en establecimientos especiales, como antaño los leprosos. Exclusión social, negación de empleo, de alojamiento, de entrada en el territorio nacional, de escuela para los niños, a veces rechazo de cuidados sanitarios. En Suiza, país civilizado si los hay, pensaron en tatuar a los seropositivos. En Padua, la reglamentación sanitaria asignó un lugar especial en los cementerios a los muertos por SIDA. La misma historia que para la lepra. Y la religión le puso su cuchara. Es la reacción elemental del hombre ante un peligro hasta entonces desconocido. Es el reflejo del pánico. Los comportamientos más arcaicos de la humanidad tienen poca posibilidad de cambiar. Hipócrates ha titulado a uno de sus libros Tratado de los aires, de las aguas y de los lugares. Todos los países no ofrecen las mismas enfermedades. Hay una geografía mixta. El paludismo, por ejemplo, es una enfermedad exclusivamente tropical. Todas las literaturas antiguas hablan de fiebres oscilantes. La Sumeria, egipcia, India, China, Homero. El caso de Alejandro, que murió de paludismo. El caso de Alejandro ha marcado la historia del mundo. En Italia Central se evocó a la malaria como causa de la decadencia del imperio etrusco ante la potencia creciente de los romanos. Pero la interpretación del pasado expone a la tentación permanente de dar causas simples a hechos complejos. Doy este ejemplo, pero por favor no lo tomen como la razón de la caída de los imperios. No podemos hacer intervenir la enfermedad como causa esencial de las desgracias de los pueblos. A lo largo de los siglos hemos aprendido a diferenciar las afecciones según sus síntomas aparentes. Desde siempre Sapiens necesita explicaciones. Es el deseo de causalidad.
Los textos, los más antiguos, ligan la enfermedad a la voluntad de los dioses o de los genios. Los dioses se divierten, dice. De ahí la necesidad de apaciguarlos, ofreciéndoles sacrificios, porque la prevención es mágica. Luego nace el concepto de conciencia moral. Los dioses justos no pueden divertirse a costa de los inocentes. Pero sí castigan a los culpables. Así, para luchar contra la enfermedad, hay que buscar la culpa, luego castigarla y por fin cuidar al paciente. A veces no es el culpable quien sufre, sino alguien cercano a él. Poco a poco la noción de enfermedad hereditaria nace, atestiguando de la solidaridad de las generaciones. En aquella época, la salud de los hombres depende de la voluntad de las autoridades celestes, que deciden a la vez de las enfermedades individuales y de los golpes colectivos. A la enfermedad se asocia la extracción contra una regla, la infracción de una regla, la ofensa a una divinidad que castiga. El enfermo es sucio en el doble sentido, físico y moral. La enfermedad solo será castigada por la purificación. Los primeros en empezar a hacer cuerdos son los egipcios. Son los que buscan la causalidad física. A los egipcios no debemos solo pirámides para ver, esfinges para maravillarnos, joyas magníficas. No, debemos un principio de conciencia científica en relación con la enfermedad. El estoico es un maestro abstracto. Al alzarse por encima de la vida, acaba con el ser del mundo. Toda conciencia es desgraciada. El estoicismo fue una etapa determinante en el progreso de un humanismo del saber. Atestigua de que el triunfo del hombre que encuentra no debe hacer olvidar la inquietud del hombre que busca. Viene Lamarck, el naturalista Lamarck, y dice: los caracteres adquiridos del hombre se heredan. Es decir, que si aprendo a nadar, mi hijo debe nacer ya sabiendo nadar. Estoy caricaturando, pero más o menos esto significa. Pero viene Darwin y dice que no, los caracteres son innatos. No sé, heredan los caracteres adquiridos. Llevan estos tiempos, ¿qué? 100 y tantos años, 150 años. Bueno, darwinando, diciendo que Lamarck no tuvo razón. A la entrada del Jardín de las Plantas en París, hay una frase grabada que dice: la posteridad os vengará, mi padre. La que hizo esta frase grabada, la que la grabó, es la hija de Lamarck. Es una predicción. Fíjense lo que acaba de salir como noticia. Según un equipo anglosajón dirigido por Emma Whitelaw de la Universidad de Sydney en Australia, existiría en la naturaleza un mecanismo de transmisión hereditario de los caracteres adquiridos. Siempre existe. Estos trabajos ponen fin a cerca de 2 siglos de dominación exclusiva de la teoría darwiniana, según la cual los caracteres genéticos de los seres vivos son innatos. Para Lamarck, el medio modificaría nuestras características genéticas. Y estas modificaciones se transmiten hereditariamente, se inscriben en el patrimonio genético del descendiente. Ya sabíamos que en el momento de la formación de las células sexuales, las modificaciones genéticas adquiridas estaban borradas para que el embrión poseyera un patrimonio genético innato virgen. Los investigadores del equipo de Emma Whitelaw han revelado que esta regla no es siempre real. La expresión del gen estaría modificada por la presencia de un llamado transposón.
Es un fragmento de ADN exterior al gen que se vino a enchufar accidentalmente en el curso de la evolución en el mecanismo regulador del gen. Esta modificación se transmite hereditariamente. Por lo tanto, hay transmisión de un carácter adquirido. Por el otro lado, y para confirmar esto, unos investigadores de la Universidad McGill de Quebec ponen en evidencia la importancia de la educación en la personalidad. Estudian 3 generaciones y muestran que la calma es un rasgo de carácter principalmente adquirido. Los que su mamá cuida muy poco se vuelven temerosos y luego se vuelven padres poco atencionados. En cambio, los que su madre apapacha se vuelven unos adultos poco temerosos y padres atentos. Cuando unos bebés nacidos de madres no temerosas olvidan el estrés, aprenden la serenidad. Entonces no hay determinación genética del estrés. La cultura le gana sobre la naturaleza. Y luego me metí en esta discusión sobre los seísmos. Hubo varios en el año que precedió. Turquía, Taiwán, Grecia, todas partes del planeta parecía sacudido. Y la discusión llevaba sobre si se trataban de coincidencias, si se hablaba de ley de series, y si era la corteza de la Tierra por entero que se estaba moviendo. El resultado de las investigaciones es que los seísmos no son ni más frecuentes ni más violentos este año que en años anteriores. En cambio, hicieron más víctimas por el crecimiento poblacional. El número de sismos fuertes fluctúa de manera aleatoria. En 1999, en los 9 primeros meses, hubo 12 sismos de magnitud 7 o más. El promedio es de 19 por año, es decir, están por debajo del promedio. Los sismólogos son formales, no hay ninguna relación directa entre sismos tan alejados como el de Turquía y el de Taiwán. Los sismos muy poderosos de magnitud 8 sacuden el suelo a varias centenas de kilómetros. Las rupturas de falla situadas a miles de kilómetros de distancia son, por lo tanto, independientes. Ahora, el problema es que la tercera parte de la población mundial ya vive en zonas de riesgo elevado, es decir, donde hay mucha gente, donde no deberían vivir. Y además en edificios que hacen de golpe en un espacio chico muchas víctimas. Spinoza se propone buscar el bien supremo. Este bien supremo es producto del conocimiento de Dios, según Spinoza, como unidad del conjunto del universo. No se trata de una identificación mística con un principio supremo, sino de un conocimiento racional que debe comenzar por eliminar todo motivo de error, toda representación confusa, vaga. En las definiciones de la parte 1 de la ética de Spinoza, la primera definición se refiere a la realidad. Spinoza llama a esta realidad Dios o naturaleza, o más exactamente Dios o naturaleza, en una misma fórmula. Spinoza fue denunciado como panteísta. Se trata de un ser absolutamente infinito. La realidad de que habla Spinoza es una realidad positiva, infinita, eterna. Por lo tanto, la define como Dios. La doctrina de Spinoza incluye una teoría del conocimiento, según la cual todas las ideas, en tanto que referidas a Dios, son ideas verdaderas. La falsedad de las ideas es su confusión. Ahora, Ángel, permíteme leerle la definición que da Fernando Savater en su diccionario filosófico de lo que piensa Spinoza.
Es una parte solamente del artículo que escribió en este diccionario bajo la rúbrica Spinoza. Dice Fernando Sabater: fue uno de los pensadores más odiados y temidos de nuestra tradición intelectual. Al poco tiempo de haber muerto, una rencorosa mano anónima escribió sobre su lápida este siniestro exabrupto: escupe sobre esta tumba, aquí yace Spinoza. Ojalá su doctrina quede aquí también sepultada y no se propague su pestilencia. Fíjense que tanto odio pudo haber movido esta mano. La obra de Spinoza es el más notable esfuerzo moderno para alcanzar la sabiduría a través de un sistema filosófico. Como en toda sabiduría, la meta principal que se propone Spinoza no es el conocimiento desinteresado y neutralmente objetivo del mundo, sino la liberación subjetiva del hombre. Por eso llama a su obra maestra ética. Desconcierta a quienes suponen que la ética tiene que ver con deberes, obligaciones, normas, recompensas, castigos, es decir, con la imposición de someterse a la autoridad y de no molestar a los demás. La ética de Spinoza rechaza esos parentescos. Su pretensión es determinar lo que constituye nuestro interés, saber lo que nos conviene, conocer lo que somos. Es perfectamente ocioso, dice, inventariar las disciplinas, coacciones, amenazas a las que tradicionalmente nos vemos sometidos para domesticar nuestra conducta. El conocimiento es indispensable. Nadie nos da órdenes, nadie nos impone obligaciones. Spinoza sostiene que de todas las realidades del universo, la única que conocemos a la vez por dentro y por fuera, es decir, como espíritu y no solo como extensión, es la nuestra propia, es la realidad humana. Lo que está dentro de nosotros es el deseo, el apetito de ser lo que somos. La libertad consiste en transformar la conciencia de nuestro deseo en el saber de lo que auténticamente deseamos. El deseo de ser no es arbitrario ni caprichoso, pero puede llegar a ser libre, sobreponiéndose por la fuerza de la razón a las fantasías. A esta sabiduría Spinoza la denomina amor intelectual de Dios. El mal y el bien moral, los vicios y las virtudes, todo proviene de un mismo impulso que nadie, mientras vive, cesa de sentir con plena urgencia. No se puede reformar nuestro deseo. Lo único reformable es nuestro entendimiento, la inteligencia que ha de guiarnos. De la misma naturaleza humana, dice Spinoza, se sigue que los hombres son misericordiosos, también son envidiosos y ambiciosos. La razón no tiene como objetivo proponernos fines distintos a los que ya están inscritos en nuestra condición natural, guiarnos hacia algún tipo de destino sobrenatural. Cada uno de nosotros existimos sin ningún propósito distinto a la simple inmanencia de nuestro ser, y en ello coincidimos con Dios o la naturaleza, de cuya sustancia única formamos parte. ¿Por qué queremos ser? No hay respuesta racional, porque no se trata de una verdadera pregunta. Lo único cierto es que nadie se esfuerza en conservar su ser a causa de otra cosa, dice Spinoza en la Ética. No somos más que una parte del gran todo de la naturaleza. Por muy inteligentes que seamos, la práctica cotidiana de la vida nos expone sin cesar al error y nos obliga al tanteo. La razón no exige nada que se oponga a la naturaleza. El bueno no se queja, sino que reconsidera y se corrige. El malo protesta y sufre tanto más cuando menos comprende. La muerte misma no es sino el tropiezo con alguna de las muchísimas cosas con las que somos incompatibles. Por tanto, el hombre libre no pierde su tiempo pensando en la muerte, aunque sí en el morir, reservando toda su sabiduría para la vida. Las dos virtudes primordiales de la ética de Spinoza
son la firmeza y la generosidad. El problema es que la mayoría de los hombres se rigen por la imaginación. Los hombres no quieren ser dueños de sí mismos, sino dueños de las cosas y de los demás hombres. Por ello, colectivamente no basta con la ética, sino que se hace necesaria también una política que supla colectivamente por medios pasionales, como el temor a las leyes o a la coacción armada, que supla a las operaciones que la razón ejerce. El sabio siempre es personalmente libre, aún bajo la peor de las tiranías, pero se esfuerza por impedir la tiranía en su ciudad. No hay forma de imponer la sabiduría ética a la multitud, piensa Spinoza. También piensa esta servidora. Dice, es una vía que solo siguen unos cuantos, pero se puede organizar para los más una suerte de protestas institucionales que ayude a quienes no son racionales a portarse exteriormente como si lo fueran. Es muy parecido a lo que manejamos en este programa cuando hablamos de política, cuando hablamos de administración de la ciudad. Quienes pretenden resolver los achaques y corrupciones de la política a fuerza de ética no son capaces de entender que la autoridad política es necesaria precisamente porque la mayoría no sabe ser ética. Si la sociedad se convirtiera en una comunidad de sabios, la política desaparecería. El sabio no espera, para ser bueno, a que los demás se decidan también hacerlo. Las personas fuertes y libres han estado en evidente minoría, sea cual fuere la época o el lugar. Lo propio del sabio es buscar la compañía de sus semejantes. Spinoza es un sabio urbano, a diferencia de los sabios orientales que se refugian en lugares apartados. Spinoza sabe que los hombres son tan naturaleza como los animales o los bosques. Son precisamente la parte de la naturaleza que más próxima nos resulta. Lo antinatural, lo artificial, sería que pretendiésemos otras formas de la naturaleza, incompatibles o ajenas a nuestra condición. El sabio se ocupará de que el estado en el que vive sea lo menos malo, lo más eficaz que se pueda conseguir. Hasta en el mejor de los sistemas políticos conservará un margen de independencia, nunca abdicará de todos sus poderes en la autoridad. Nadie se despoja de su potestad, dice, ni transfiere a otro su derecho de tal modo que deje de ser hombre, ni nunca se da un poder tan soberano que pueda disponer de las cosas a su capricho. La política será tanto más eficaz cuando menos se entretenga en cultivar las peculiaridades folclóricas de cada grupo, de las que suelen brotar con más frecuencia las hostilidades. Por eso el sabio no se meterá a estos indigenismos, localismos. Spinoza es cosmopolita. La naturaleza no crea naciones, crea individuos. Incluso las escrituras religiosas aparentemente más arbitrarias, como la Biblia, tienen un contenido racional, afirma Spinoza. Está constituido por las normas de convivencia, de higiene social que proponen, justificadas en un lenguaje fantástico que en su día habló mejor a la imaginación popular. Desde un punto de vista teórico, las preferencias de Spinoza se acercan a un sistema democrático. Pero lo importante es no olvidar la función del Estado. ¿Saben qué? Yo comparto lo que decía Sabater cuando afirmaba que si por azar no debiera quedar memoria más que de un filósofo en el mundo, votaría por Spinoza. Yo también. Los aventureros salieron de una pequeña provincia romana llamada Palestina y se transformaron en una institución universal llamada cristianismo. Hablando de 2000 años, un joven rabino crucificado en Jerusalén, este Jesús de Nazaret,
dejó un puñado de fieles que parecían no tener mucho futuro. Y ahora, bueno, contamos con 264 papas que se sucedieron casi sin interrupción sobre un solo sitio durante 20 siglos. ¿Qué institución humana puede decir que tiene esta longevidad? La Iglesia romana hizo la vieja Europa. Le dio sus catedrales, sus universidades, sus símbolos, sus artistas, sus pensadores. Le debemos los monjes. Debemos a los monjes haber dibujado hasta los paisajes. El bien, lo bello, lo verdadero. La Iglesia ha definido todo. Las lenguas, el modo de pensamiento. Por esto este pasado aún no ha pasado. La escuela prácticamente ya no enseña nada sobre este viejo adversario que es la Iglesia. Hay que aprender en las escuelas la historia de la Iglesia, no la fe. La fe es un asunto personal. Pero nuestra escuela laica falla mucho si no enseña este gran pedazo de historia que es la Iglesia. No se necesita de fe, se necesita saber de dónde venimos, y basta con eso. Tenemos que saber que toda la información que contradice el nacionalismo serbio está siendo rechazada por los serbios. Tenemos que ver que hay una cerrazón colectiva sobre la sola identidad, que aquellos que saben que no van a hablar como ellos quieren están echados de Serbia. Me encontré con un escritor serbio opositor en Francia y me dijo: no se aloquen, todo es normal, estamos viviendo el fin del mundo. Tenía, por supuesto, un sentido del humor bastante particular a esa zona. Vivimos una nueva era, la era del resentimiento. Desde hace unos 20, 30 años, los políticos han creído que la política se iba a transformar en una simple gestión de los pueblos, una administración de los pueblos. Y este fin de siglo nos muestra que no es cierto. La gestión no es más que gestión, la política es grande, es un arte. Y cuando falla la política, la administración es imposible y los pueblos se matan entre sí. La comunicación que recibimos no es buena. Podemos resistir a esta tiranía de la comunicación. En esta guerra, por ejemplo, CNN ha mostrado su naufragio deontológico. No está informando bien. Tenemos que tener enfrente lo que se ha hecho en este siglo. Debería ser desechable este siglo desgraciado. Todos los esfuerzos para cambiar el mundo han fracasado y tenemos la herencia de 2 guerras mundiales, de Campos, del Gulag, de Hitler, de Stalin, de Katyn, de Guernica, de Hiroshima. Las victorias militares se hacen siempre a costillas de las poblaciones y ante todo de las minorías. El compromiso se sitúa siempre a medio camino entre 2 fanatismos. El comportamiento de Milosevic recuerda cada vez más el de Saddam Hussein en sus tentativas de dividir a los aliados. Cuando escucho decir, por ejemplo, se trata de un gran complot de los Estados Unidos para controlar, se trata del pensamiento primario. Podría decirse esto de Irak, hay petróleo en Irak. No hay ningún interés estratégico en Yugoslavia, en Kosovo, para ninguno de los países que están interviniendo. Y no hay, ojalá hubiera, ningún plan a largo plazo. Lo que hay en este lado de los países, una impotencia, una imbecilidad jamás vista en la historia reciente. Ningún experto en los Estados Unidos ha sido capaz de prever cosas tan enormes como las que han pasado, pero desde hace algunos años ya. Ninguno ha sido capaz de prever una cosa tan enorme como la experimentación de una bomba atómica por la India, por ejemplo. Ninguno ha sido capaz de ver, por ejemplo, que los rusos no se van a contentar con ser un mediador. Tienen los tamaños de jugar el rol de árbitro. Para razonar correctamente no basta con tener datos. Hölderlin hablaba del diálogo que somos.
esta parte misteriosa que toman los demás en la elaboración de nuestras reflexiones más solitarias. Y Hölderlin decía que el lenguaje es el más peligroso de todos los bienes. Nos han anunciado la globalización y lo que vemos es la balcanización. Los estados se han desunido después de la reunificación de Alemania. La separación está a la orden del día. Unas arrugas olvidadas han resurgido sobre el rostro de la humanidad. Preguntaba San Agustín, ¿qué hay que no hemos sabido? Hay eso. Hay un autor ruso que se llama Vasily Grossman. En su libro Todo pasa decía, allá, es decir, en Occidente, en los países europeos occidentales y en Estados Unidos, allá, todo se funda sobre las relaciones contractuales. Aquí, es decir, de su lado, todo se funda sobre la fe. De hecho, hablaba del problema de las naciones pequeñas. Esto nos interesa a nosotros. No es su talla que caracteriza a la pequeña nación, es su destino. Pequeño significa precario y perecedero. La pequeña nación es aquella cuya existencia puede ser cuestionada en cualquier momento, que puede desaparecer y que lo sabe. Un francés, un inglés, un alemán no tienen la costumbre de cuestionarse sobre la sobrevivencia de su nación. Sus himnos solo hablan de grandeza y de eternidad, mientras que el himno polaco, por ejemplo, empieza con este verso: Polonia aún no ha perecido. Las pequeñas naciones son seres sin razón de ser. No tienen lugar en el tren de la historia y cuando quieren subir el contralor los hace bajar. Lo que hemos tenido desde hace 2 siglos es la separación entre lo real y lo racional. Y hoy vemos la no coincidencia de lo real y de lo racional. El método le ha ganado a la vida en la cultura occidental. ¿Se acuerdan de Gulliver? En uno de sus viajes, generalmente se conoce el viaje a los gigantes y el viaje a los enanos. Gulliver descubre en la isla de la Puta unos habitantes que comen los hombros de los borregos cortados en triángulo equilateral, porque su ciencia fabricaba el orden de las cosas en lugar de seguirlo. Y su ciencia les decía que los hombros de los borregos tenían que tener la forma de triángulo equilateral. Nosotros hemos dicho el mundo debe ser así, pero el mundo no era así. El mundo se rebeló ante el debe ser. El argumento que más se usa en Francia, supongo que en el resto de Occidente, es: no queremos repetir el desastre de Múnich. En 1938 las democracias cedieron ante Hitler porque querían que no se repitiera la guerra de 1914, es decir, la transformación de un conflicto local en la conflagración general que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces tuvieron el desastre de Múnich. Y hoy se cita este desastre ritualmente para denunciar la falta de valentía de aquellos que no quieren intervenir frente a un aprendiz Hitler como es Milosevic, frente a este pretendido respeto de la soberanía de Serbia, para inclinarse ante la fuerza bruta de Milosevic. Del lado occidental se cita a los judíos, la única de todas las pequeñas naciones de todos los tiempos que haya sobrevivido a los imperios, y se cita a la marcha devastadora de la historia. Digo, tienen razón, pero al mismo tiempo algo en mí me dice: hay que recusar esta instrumentación de la historia. Y recuerdo la meditación de Miloš sobre la incompatibilidad de caracteres entre algunos pueblos. Hay pueblos que no pueden vivir juntos. Decía Czesław Miloš:
Asustado por las tonterías de los nacionalistas y los racistas, el siglo XX trata de borrar los abismos de la historia con estadísticas, con sistemas políticos económicos. El pasado parece borrarse, pero es solo apariencia, de hecho se transforma imperceptiblemente. Las cifras, las estadísticas, desangustian porque parecen garantizar la mejoría y una condición idéntica bajo todas las latitudes. Las formas de existencia, las más variadas, parecen parecerse. Se reduce la calidad a la cantidad como una garantía contra las seducciones del nacionalismo y de la barbarie. Pero no todo es económico. Hay historia profunda. Hay pueblos que se han matado demasiado y entre los cuales existen incompatibilidad de caracteres. Hemos hablado demasiado de globalización. Pero ¿quién ha hecho la globalización? Finalmente, el gran sueño globalizador fue un sueño comunista. Mario Vargas Llosa fue un militante marxista cuando era joven. Hoy habla de la integración de los pueblos en un sistema de intercambio benéfico para todos. Hoy se ha vuelto liberal y descubre que este ideal de integración es una realidad, pero no es la revolución socialista quien lo hizo, sino el capitalismo y el mercado que han realizado la internacionalización de la vida. Y frente a este sueño hecho realidad, hace 3 años, Samuel Huntington sacó un libro llamado Choque de las Civilizaciones, donde juzgaba infantil la idea según la cual el triunfo de la civilización pondrá un término a la pluralidad de las culturas históricas. Hemos hecho dividir el dogma del método. Cuando Galileo mostró que la naturaleza está escrita en un lenguaje matemático, liberó el método del dogma y abrió a la potencia humana un campo inmenso. Es lo que permitió el triunfo de la ciencia y la tecnología. Huntington hablaba de lo que nos pasa ahorita y hablaba de abstención. No se metan en los asuntos de los pueblos que no han podido separar el dogma del método. Es la condición primera de la paz en el mundo. Los grandes principios que tuvimos que han permitido la ciencia y la tecnología son buenos, pero no son exportables, decía. El problema es que los seres humanos también tienen la capacidad de cambiar el curso de las cosas. Si no, no habría política en la Tierra, solo habría la vida natural. Si vemos una familia a nuestro lado maltratar a sus hijos, torturar a sus hijos, no vamos con la pretensión de no intervenir, dejarlos que maten a sus hijos, ¿verdad? Es amoral. Hoy, con la intervención, Occidente recuerda que procede de esta tensión entre lo que es propio de cada uno y lo que está bien, independientemente de la civilización que se tiene. Hay algunas cosas que no se pueden hacer. Un jefe de Estado, sea quien sea, no puede mandar matar a parte de su pueblo y que los demás no hagan nada. Aquellos que cuestionan la intervención dicen, está bien, nuestros principios, democracia, libertad, respeto, son buenos, pero solo son buenos para nosotros, porque sabemos que la libertad y la crítica son una educación. Estos pueblos solo saben de obediencia, entonces no les aplicamos los principios que nosotros tenemos. A cada quien su fatalidad. Bueno, yo escucho eso y digo, lo que dicen es una ofensa a la humanidad y una soberbia ignorancia de esta Patagonia mundial que decreta la inexistencia de todo lo que ignoramos. Elevamos a un rango absoluto las diferencias entre los pueblos y asignamos los individuos a su genealogía imaginaria. Es decir, que un africano jamás va a ser más que un africano, que un tutsu, si un hutu se van a matar siempre y que yo no tengo nada que ver en este asunto, como cuando 2 animales salvajes se destrozan. Estoy destrozando yo entonces la idea de humanidad. Este es el tribalismo, es el triunfo del tribalismo. ¿Tribal qué es? Tribal es el vértigo donde se hunde el individuo
para encontrarse en su familia, en su raza, en su nación. Tribal es la obligación del hijo de poner sus pasos en los de su padre sin tener el permiso de algo de libertad. Tribal es el hecho de pensar y sentir exclusivamente en su terruño y en su lengua. Y no queremos este tribalismo. Si el hijo del indígena que guarda las ovejas decide ser un científico y puede serlo además, ¿qué fatalidad hay a que no lo sea? Y sin embargo, no debemos olvidar que somos también herederos. No hay posición hasta ahora. ¿Qué actitud tener? Miren, desde los primeros días había en esta guerra un escándalo absoluto y ostensible. El uso deliberado de la violencia contra los civiles, las iglesias, las mezquitas, los monumentos, los hospitales, las escuelas. La tolerancia a la violencia, en este caso, la tolerancia de Occidente a la violencia de Milosevic en contra de los pueblos pequeños que no son serbios. Esta tolerancia a la violencia ha provocado la exacerbación de su violencia. Ante la pasividad de la comunidad internacional, los serbios han progresivamente desarrollado un sentimiento de impunidad y hemos justificado la impunidad. Luego Occidente reaccionó. Miren, las fronteras existen y sin embargo hemos dicho no hay fronteras ontológicas ante el avance del mal, hay que pararlo. Decidieron que no había fronteras ontológicas. El reino de las identidades exclusivas opuso las identificaciones libres. El fantasma de la pureza se le opuso la multiplicación alegre de las pertenencias. Se dijo, en contra de la purificación étnica vamos a ser unos grandes cosmopolitas. Esto no es cosmopolitismo. Este es olvido de la historia, porque el cosmopolitismo considera saludable la prueba del otro. El extranjero, aquel que uno no es, aquel que no poseemos. Hay un ejemplo que quizá hay que recordar. El ejemplo de una ciudad llamada Sarajevo. Ciudad abierta, ciudad cosmopolita, verdaderamente cosmopolita, donde un diario, el Oslobođeni, estaba impreso un día en cirílico y el otro en alfabeto latín, donde la repartición de los puestos obedecía a reglas draconianas. Cuando el director adjunto de una casa de edición era croata, el director general era serbio y el director comercial era musulmán. En el Medio Oriente hemos vivido esto en el Líbano. La división de los puestos era así de draconiana. En un equipo de fútbol, cuando el guardián de la cancha era chiita, el no sé qué era sunita y el otro era maronita, y así. Luego, los que quieren borrar las diferencias, los que niegan la historia, dijeron, pero esto es arcaísmo. Tenían razón, en principio era arcaísmo. El problema es que este arcaísmo descansaba sobre un equilibrio frágil que había que cuidar, porque en su lugar no iba a venir el reino de la justicia universal, iba a venir la guerra. Esa fue la experiencia libanesa, esta es la experiencia yugoslava. Hablamos de pueblos multiculturales, multinacionales, y recordamos la tesis de John Stuart Mill. Decía que la democracia tenía más posibilidad de ser establecida cuando un pueblo es una sola nación. En un estado multinacional, la pertenencia es el alfa y el omega de la existencia. Los imperios han sabido incorporar las diferencias y garantizar la coexistencia entre las naciones. Pero ¿cómo garantizar una coexistencia de tipo imperial sin imperio y sin burocracia de imperio? Jamás una argumentación puede empezar, seguir,
sin acuerdos, sin referencias implícitas, sin una cultura, sin una tradición, una memoria comunes. Y la democracia es discusión. Y si no hay discusión, no hay democracia. Y en los pueblos multinacionales es muy difícil que haya discusión. Entonces Occidente habla de implantar una democracia en un país donde hay un dictador, cuando es prácticamente imposible implantar una democracia en los países multinacionales. Hacemos una... Lo que debería proponerse no es un hipermercado de las pertenencias, ni es cerrar los ojos ante las violaciones, ante el crimen contra la humanidad que están cometiendo los serbios. Lo que debería proponerse es simplemente el rechazo político a resolver las diferencias por medio de la guerra y de la violencia. Hay que defender las pequeñas naciones, sí, pero hay que ir más lejos que la defensa de las pequeñas naciones. Estas naciones no disponen en un principio de ciertos datos elementales, banales, como la existencia de un marco nacional de Estado propios, una capital, por ejemplo, una cohesión política, una cohesión económica, una élite social homogénea. No nacieron peinadas, pues. Es el romanticismo que ha formado las élites de estos rumbos oscuros. Nuestro modelo del pensador, del intelectual, de la élite, es aquel que es la conciencia crítica, el abogado de los principios universales, el enemigo de las pasiones partidarias. En cambio, la élite romántica de estas pequeñas naciones no tiene posiciones universales, no toma distancia con la pasión, sino que atestigua, habla en nombre de. Además, estos países tienen la experiencia de la catástrofe. Se han visto desaparecer en un momento de la historia. Miren, los que estudiamos geografía e historia hace poco más de 30 años en la escuela, más de 30 años, sabemos que hace 35 años nadie hablaba ya de serbios y croatas. Nadie sabía dónde se encuentra la Besarabia rumana, porque desapareció del mapa. Y de repente a finales de siglo vuelven a reaparecer estos pueblos. Las pruebas terribles que viven los pueblos pequeños no embellecen forzosamente a sus víctimas. Cuidado, esto vale para nosotros también. Vale para todos los pueblos pequeños que sufren. A menudo, por lo contrario, la miseria envilece. Solo aquellos que practican la filantropía de cámara, la filantropía de palacio, se imaginan que la miseria hace reducir a las virtudes. No, las virtudes son hijas de fuerza y de salud. Mientras que la miseria no solo vuelve al miserable infeliz, sino también lo vuelve malo, feo, débil. Ocurre esta fealdad del alma, su alteración mental y moral, que nace de un temor y de un resentimiento legítimos, por supuesto que legítimos, pero no son bellos. El temor compromete el equilibrio e impide la democracia. Las naciones frágiles tienen siempre tendencia a ver en lo múltiple el enemigo de su unidad y en los adversarios políticos unos traidores a su causa. En cambio, ser un verdadero demócrata es haberse liberado del miedo. Estos pequeños nacionalismos pretenden, con la intensidad de su sentimiento, suplir a todas las funciones del espíritu. Mientras más se retracta una pequeña nación para defenderse, más difícil resulta para los ciudadanos resistir a su imperialismo mental, a su histeria comunitaria. Esta fuerza implacable de la debilidad es su impotencia absoluta, que permite a la potencia colectiva de ser tiránica y de aplastar a la libertad del individuo.
La palabra indígena no es privativa a nosotros. Indígena es todo aquel que vive en un cierto lugar. Tomamos apoyo sobre las tragedias indígenas y así capturamos a los indígenas, los absorbemos en el anonimato de su esencia. Ya no son hombres libres de hacer su destino, son indígenas y punto, prisioneros de su destino. Hablé de la alteración del alma, de fealdad provocada por la ferocidad de la historia. Estas naciones pequeñas tienen tendencia a solo conocer sus reclamos. Por los choques violentos que sufrieron, adquieren una mentalidad de endeudados. Piensan que el mundo les debe todo y que ellas no le deben nada al mundo. Rumean las catástrofes, acaban por expulsar toda dimensión de obligación de su conciencia colectiva. El alma atormentada por el miedo y por el sentimiento de incertidumbre, deformada por los traumatismos de la historia, por los reclamos. Este alma se alimenta ya no de sus propios recursos interiores, sino de las exigencias que formula hacia la vida, la historia, los demás. Pierde el sentido de su deber y de sus responsabilidades. Las reglas morales solo le sirven para apoyar sus reivindicaciones. Esta alma deformada no cesa de conmemorar sus pruebas, sus sufrimientos, llorar sobre ella misma, hacerla cuentas de todas las humillaciones que sufrió. Y funde sus pretensiones políticas sobre esta rumiación perpetua. Es lo que pasa en Yugoslavia. Repito, no es privativo de Yugoslavia. Se vuelven verdugos porque han sido mártires. No parecen tener ninguna deuda que pagar, solo revanchas que tomar, derechos que hacer prevalecer. Se estiman absueltos de sus pecados por sus sufrimientos. Y para decirlo con las palabras de Shakespeare, more sinned against than sinning. Sacan de los crímenes cometidos en su contra la misión de actuar en criminales absolutos. Esto significa que la simpatía hacia los vulnerables está condenada a la vigilancia. Por desgracia, no hemos sido vigilantes. Repito, nos han anunciado la globalización, vemos la balcanización. La palabra balcanización es muy fuerte, pertenece al vocabulario del insulto político. Es sinónima de despedazamiento. En este programa hablo demasiadas veces quizá de lo light, que no me gusta. Pero este culto secular de la pertenencia no es ni una futilidad ni light. Al contrario, es demasiado pesado para ser aguantado. Y estamos llegando a la terrible conclusión de que la única manera de alcanzar una coexistencia entre pueblos es separándolos. ¿Saben qué significa eso? Significa que el gran sueño republicano está derrotado. El gran sueño de la ilustración está derrotado. Que no puede haber más que naciones uninacionales. Que la emancipación de la humanidad está derrotada. La fragmentación yugoslava tiene como efecto atrasar el reconocimiento del hombre por el hombre, su libertad hacia las formas sedentarias de la existencia. Debemos cuidarnos de eso porque nos puede pasar a todos. Cuando los pueblos ya no se aguantan, llega un momento en que no queda más que la división, es decir, balcanización. La experiencia de este siglo XX nos prohíbe la arrogancia. Tuvimos durante demasiados siglos el sueño de Atenas. Frente a Atenas y su pasión por conocer, por abrazarlo todo, estamos viendo la rehabilitación de Jerusalén, la revancha de la provincia oscura sobre la grandeza del imperio. El indígena real es aterrador. El real, no el literario, no el de las canciones, es real. La simpatía por la imagen se enfrenta al terror, a la antipatía por los comportamientos. Ellos, estos pueblos pequeños que han sufrido, no adhieren al proyecto modesto y grandioso de ser con los demás
a igualdad. Con, no como los demás, con los demás. No renuncia a sí, no liquidación de sí a provecho de una sociedad homogénea y universal, sino un pueblo entre otros pueblos. La búsqueda ferviente de la normalidad, de ser un pueblo entre otros pueblos con los mismos derechos, aguantándose unos a otros nuestras imbecilidades recíprocas,